Muy buenos días. En esta ocasión vamos a ver el tema de la prueba de la división, pero también vamos a aprender a interpretar y solucionar problemas en los que ya no solamente tengamos la división de tal número dividido entre tal otro, sino que también tengamos textos, es decir, párrafos en los que nos orienten y que nosotros mismos interpretemos para saber qué es el ejercicio o cuáles son los números que tenemos que dividir. ¿Listo? Entonces procedemos de la siguiente manera. Primero vamos a ver qué es eso de la prueba de la división, ¿cierto? Entonces, la prueba de la división sirve para comprobar, perdón, aquí dice comprobar exactamente si una división está bien hecha o no está bien hecha, ¿sí? O sea, es decir, para saber si está correcta o no. Bien, entonces, aquí vamos a empezar la clase con este problema. Un estadio de atletismo tiene una pista ovalada de 990 centímetros de ancho, es decir, de un borde al otro borde hay 990 centímetros de ancho. La pista tiene 8 carriles iguales, o sea, los 8 tienen que tener el mismo tamaño, por donde se desplazan los atletas en las carreras de velocidad, ¿cierto? Hasta aquí no tenemos todavía ningún problema, simplemente nos están contando algo, ¿sí? Entonces ahorita voy a mostrarles cómo es esa división de una pista de atletismo, ¿cierto? La pista de atletismo se representa de esta manera, ¿cierto? Dice que tiene 990 centímetros de ancho, o sea, como les dije, de borde a borde, ¿sí? Hasta ahí tenemos la teoría, ¿sí? Lo que nos está diciendo el problema, hasta ahora estamos bien. Pero todos los problemas tienen una pregunta. La pregunta de este sería, ¿cuántos centímetros de ancho tendrá cada carril? Es decir, ¿cuántos centímetros tiene el carril 1, el carril 2, el carril 3, el 4 y así sucesivamente? Si el total son 990 y tiene 8 carriles, pues tenemos que hacer una división, ¿cierto? Y la división se realizará de la siguiente manera. Para averiguar el ancho de cada carril, ¿cierto? Debemos de dividir 990, que es el gran total, y todos los problemas van a tener un gran total, ¿cierto? Un número mayor que el otro. En este caso es 990 entre 8, que es el número en que se divide cada sección, ¿no? En este caso estamos hablando de carriles, pero más adelante podemos hablar de cajas o de otras unidades. En este caso debemos de saber siempre que el número mayor lo vamos a dividir en el menor. ¿Vale? Entonces tenemos acá 990 y vamos a proceder a hacer la división, ¿cierto? Entonces, no tenemos que agrupar porque ya vemos que el primer número, 9, ¿cierto? Hay posiblemente un número que multiplicado por 8 nos dé 9 o casi, en este caso sería el 1, ¿cierto? Entonces, 1 por 8 nos da 8, ponemos el 8 y hacemos la resta, ¿cierto? 9 menos 8 nos da 1 y a continuación tenemos que bajar el 9, ¿cierto? Entonces lo ponemos acá. Buscamos ahora un número que multiplicado por 8 nos dé 19. Ya usamos el 1, en este caso podríamos intentar por el 2, que 8 por 2 da 16, entonces nos sirve. Si ya usamos otro nos pasamos, perdón, ese 2, ya, listo, 2, entonces sería 2, 2 por 8 nos da 16 y procedemos a hacer la resta, ¿cierto? 9 menos 6 nos daría 3. Y 1 menos 1 nos da 0, que no lo voy a poner para que nos confundamos. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bajamos el 0. Entonces, ponemos el 0 aquí. ¿Listo? Ahora ya tenemos que buscar es un número que multiplicado por 8 nos dé 30, ¿cierto? En este caso ya usamos el 2, ya usamos el 1, el más cercano es el 3, que 3 por 8 nos da 24, ese nos sirve, entonces ponemos el 3 acá y el 24 aquí. Y procedemos a hacer la resta. Como a 0 no le puedo quitar 4, entonces el vecino le presta y este quedaría en 10, ¿cierto? 10 menos 4 nos da 6 y como el 3 le prestó al vecino quedó en 2, entonces 2 menos 2 nos da 0. Ya no tenemos más números para bajar, quiere decir que hemos terminado. ¿Listo? En este caso, entonces 6 sería el residuo, es decir, lo que nos sobra. 123 sería el cociente. 8 sería el divisor, ¿cierto? Del número que divide. Y 990 sería el dividendo, ¿cierto? De esta manera ya hemos resuelto la división y hemos caracterizado las partes de cada una. Pero no hemos terminado el problema, ¿cierto? Hasta ahora solamente hemos resuelto la división. Pero entonces
podamos dar la respuesta, ¿cierto? Entonces, que cada carril mide 123 centímetros, ¿no? La respuesta hay que explicarla, hay que aclararla, no solamente cómo hacer la división y ya. Pero no hemos hecho el tema de hoy, que el tema de hoy es la prueba, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos, ¿cierto? ¿Cómo saber si la división es correcta? Pues tenemos que tener en cuenta lo siguiente, son dos cosas muy importantes, que si nosotros nos equivocamos en alguna de estas, tal vez hasta la prueba de la división nos puede quedar mal y entonces nos vamos a convencer de que o nos quedó mal la división o nos convencemos de que nos quedó bien, ¿listo? Entonces el paso 1 dice lo siguiente, tenemos que verificar que el residuo, o sea, lo que sobra, sea menor que el divisor, o sea, que el número en el que estamos dividiendo y ahorita vamos a caracterizarlo según la división que hicimos. Y el paso 2 es aplicar la siguiente fórmula. Multiplicar el cociente por el divisor, ¿cierto? Y ese resultado, a ese resultado le sumamos el residuo, si hay algún residuo, porque acuérdense que cuando las divisiones son exactas, pues el residuo dará 0, entonces no tenemos que hacer la suma. Y el resultado de todo eso tiene que ser igual al dividendo. ¿Cómo así? Eso parece como un trabalengua, ¿cierto? Entonces ya vamos a traducirlo mejor. Bueno, entonces vamos a ir a la comprobación, ¿cierto? Tenemos la división que ya hicimos, usé un color diferente para cada parte de la división. En este caso vamos a comprobar el primer paso, ¿cierto? El primer paso dice que el residuo tiene que ser menor que el divisor, ¿cierto? En este caso 6 tiene que ser menor que 8, ¿cierto? Es correcto, 6 es menor que 8, o sea, quiere decir que el primer paso nos quedó bien. O sea que hasta ahora, como vamos, la división está bien. Vamos a comprobar lo demás, ¿cierto? El paso 2, que tenemos que aplicar la fórmula de cociente por divisor más residuo igual a dividendo, eso resulta un poco complicado, ¿cierto? Pero lo único que tenemos que hacer nosotros es reemplazar, ¿cierto? Entonces, primero, el cociente. ¿Cuál es el cociente? 123, entonces lo escribimos ahí, cociente 123. ¿Cuál es el divisor? El mismo color, ¿cierto? 8, entonces lo ponemos ahí, ¿sí? ¿Cuál es el residuo? 6, lo ponemos ahí. Si queremos podemos poner el dividendo, pero entonces recuerden que tenemos que comprobarlo, no es solamente como reemplazar, ¿cierto? El dividendo es 990, lo ponemos y ya, ¿cierto? Pero no hemos terminado, solamente reemplazamos la forma, ¿cierto? La fórmula, cociente por divisor más residuo igual a dividendo, en esta división es lo mismo que decir 123 por 8 más 6. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer esa operación. Todo eso nos tiene que dar 990. Quiere decir que el paso 2 todavía está incompleto. Lo único que hacemos fue reemplazar la fórmula, pero eso no es suficiente. Yo tengo que demostrar que sí es verdad que 123 por 8 más 6 me da 990. Yo tengo que demostrar eso. ¿Y cómo lo demuestro? Haciendo la multiplicación y la suma. No solamente con escribir la fórmula. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Listo, entonces tenemos 123 por 8 más 6 igual a 990. Entonces vamos a hacer la primera multiplicación, ¿cierto? 123 por 8. Y ese resultado le vamos a sumar 6. Cuando haya residuo, cuando no haya residuo no hay que sumarle nada. Vamos a empezar. Voy a resolverla. Entonces, primero 8 por 3, ¿cierto? 8 por 3 nos da 24. Ponemos el 4 y llevamos 2. 8 por 2 nos da 16 y 2 que llevábamos 18, entonces ponemos el 8 y llevamos una. 8 por 1, 8, ¿cierto? Más 1 que llevábamos 9. Eso nos dio 984, ¿cierto? Pero todavía nos falta un proceso, que es sumarle el 6. Entonces, ese 984 lo vamos a poner al lado. ¿Listo? O sea, en la siguiente. Y le vamos a sumar 6. Bueno, ahí le vamos a sumar 6. Entonces, aquí le escribo 984 más 6. Ahora sí me tiene que dar 990. 6 más 4, ¿cuánto nos da? 10. Entonces ponemos el 0 y llevamos 1. Como aquí ya no hay más números que sumar, entonces 8 más 1, entonces nos da 9. El 9 no tenemos con qué sumarlo. Y sí, efectivamente, nos dio 990. Quiere decir que la división nos quedó bien hecha. Eso significa que tenemos el paso 2 completo. O sea, después de tenerlo de esta manera, ya lo tenemos verificado.
quiere decir que ya comprobamos exactamente que la fórmula cociente por divisor más residuo nos dio como nos debería darnos. Vale, a la redundancia. ¿Sí? Entonces ahorita les quiero recordar algo. Esto es importante. Recordemos primero que tenemos que resolver la división, ¿sí? Si no resolvemos la división, es decir, con el problema correctamente, no podremos saber cuánto nos sobra ni los otros datos. Entonces tenemos que resolver la división. Luego verificar el paso 1, que solamente es comprobar que el residuo sea menor que el divisor. Y el paso 3, bueno, el siguiente opción a recordar sería aplicar la fórmula del paso 2, ¿cierto? Entonces la fórmula del paso 2, que es buscar cuál es el divisor, cuál es el cociente, cuál es el residuo y reemplazarlos. ¿Listo? Si seguimos correctamente los pasos, vamos a verificar de forma segura la división. Si nosotros tal vez reemplazamos un número incorrecto, es decir, donde va el divisor ponemos otro número, donde va el cociente ponemos otro número, es decir, que la prueba nos va a dar mal y nosotros vamos a creer que la división nos va a quedar mal también. Entonces tenemos que ser muy precisos. Recuerden eso de las matemáticas. De esta manera vamos a encontrar también unos problemas de división, ¿cierto? Entonces acá tenemos la teoría de los problemas de la división. No hay necesidad de hacer ningún dibujo. Lo importante es escribir por lo menos el problema o solamente la pregunta y para que cuando me envíen la evidencia a mí me quede más fácil ubicarme. Entonces recuerden qué es lo que tienen que hacer. Resolver la división, ¿cierto? Verificar el paso 1 y aplicar la fórmula del paso 2. Finalmente, entonces yo voy a esperar si ustedes tal vez tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud o necesitan que yo vuelva a explicarles nuevamente el tema. Con la intención de explicarles sin las fórmulas así reemplazables, sino como lo harían ustedes, entonces me voy a poner en el papel ya como uno de ustedes, sin tener la fórmula ahí al lado como yo se las mostré anteriormente. Listo, entonces tenemos el número 7912 dividido en 21, ¿cierto? Aquí puede ser cualquier tipo de problema, ¿no? Que por ejemplo alguien tenía 7.912 sillas y tenía que llevarlas a 21 fiestas. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas sillas tendría que dejar en cada fiesta, ¿no? En este caso sería ese problema, ¿cierto? Entonces, dividimos el gran total en el número más pequeño, ¿cierto? Y comenzamos la división. Como no podemos encontrar un número que multiplicado por 21 nos dé 7, entonces agrupamos. Ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por 21 nos da 79, ¿cierto? Yo ya lo tengo. En este caso sería el 3, ¿cierto? 3 por 21 nos da 63. Ponemos el 63 aquí debajo y hacemos la resta, ¿cierto? 9 menos 3 sería 6 y 7 menos 6 daría 1. ¿Sí? Tenemos el 16, pero tenemos que bajar la siguiente cifra, es decir, el 1. Ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por 21 nos dé 161 o casi. Recuerden que puede ser una cifra aproximada. En este caso tenemos el 7. 7 por 21 nos da 147, ¿sí? Yo ya tengo los números, ya sé cuáles van, para tal vez no ocupar espacio ni tiempo poniéndome a probar uno por uno, desde el 1, desde el 2, desde el 3. Entonces sería 7 por 21 nos da 147 y procedemos a hacer la resta, ¿cierto? Como al 11 no le puedo, como al 1 no le puedo quitar 7, entonces el vecino le presta 1 y queda convertido en 11. En este caso sería 11 menos 7 nos daría 5, perdón, 4, nos daría 4, ¿cierto? El vecino que era 6 quedó convertido en 5, 5 menos 4 nos daría 1 y nos quedó el 14. Ahora tenemos que bajar la cifra siguiente, que es el 2. Buscar un número que multiplicado por 21 nos dé 142. Ya con el 7 nos pasamos, ¿cierto? Porque nos dio 147. Entonces el que sigue sería el 6. 6 por 21 nos da 126. Entonces escribimos acá 126 y procedemos a realizar la resta.
Al 2 no le puedo quitar 6, entonces el vecino 4 le presta y quedaría en 12, ¿cierto? 12 menos 6 nos daría 6. El vecino que era 4 ya no quedó en 4, sino quedó en 3, entonces 3 menos 2 nos daría 1. Ya no tenemos más números para bajar, es decir que terminamos la división, ¿cierto? Entonces el cociente es 376, el residuo es 16. El primer paso decía lo siguiente: verificar que el residuo sea menor que el divisor, es decir, que 16 sea menor que 21. En este caso, el paso 1 nos quedó perfecto. 16 es menor que 21. Entonces ahora tenemos que reemplazar la fórmula, ¿cierto? Entonces recordemos que la fórmula era cociente, voy a escribirla acá, por divisor más residuo, ¿cierto? Entonces esa sería la fórmula. Empezamos a reemplazar. ¿Cuál es el cociente? 376. ¿Cuál es el divisor? 21. ¿Cuál es el residuo? 16. Estos dos números los tenemos que multiplicar y este segundo número tenemos que sumar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la multiplicación aquí al ladito. 376 por 21. ¿Listo? Entonces empezamos. Bien. 1 por 6 nos da 6, ¿cierto? 1 por 7 nos da 7 y 1 por 3 nos da 3. Ahora vamos con el 2. 2 por 6 nos da 12, ¿cierto? Entonces ponemos el 2 y llevamos en una. 2 por 7 nos da 14 y una que llevábamos 15, entonces ponemos el 5 y llevamos una, ¿cierto? Y 2 por 3 nos da 6 y una que llevábamos 7, entonces ponemos el 7. Ahora sigue una suma. Bajamos el 6 que no hay con qué sumarlo. 7 más 2 nos da 9. 3 más 5 nos da 8 y el 7 que no hay que sumarlo lo dejamos ahí. ¿Listo? Entonces ya tenemos el resultado de multiplicar 376 por 21. Ahora ese resultado tenemos que sumarle 16, o sea, lo ponemos al lado, 7896 más 16, ¿cierto? Y hacemos la suma. 6 más 6 nos da 12, 12 llevamos una, 9 más 1, 10 y una que llevamos 11, ponemos 1, llevamos una. No hay con qué sumar el 8, entonces 8 y una que llevamos 9 y bajamos el 7. Nos dio 7912. Y sí, eso es igual al dividendo. Quiere decir que esta división nos quedó bien hecha.